Sin embargo, es fácil que pues puedan, digamos, también mantener la vida en si nos comparamos con los mamíferos o organismos inferiores, pues también ellos tienen muy bien desarrollado el sistema extrapiramidal, ¿sí? Y nosotros, los humanos, pues tenemos una división dentro de este sistema motor que es el piramidal y que nos permite hacer un movimiento planeado, un movimiento de iniciación, un movimiento consciente, fijo, preciso, elaborado. Entonces es como hablar de un pedacito de ese sistema motor cuando hablamos de ese sistema extrapiramidal. Y los dos prácticamente van a influenciar sobre ese sistema piramidal, sobre esa corteza motora, y van a influenciar sobre las vías de la médula espinal, ¿no? Que alcanzan pues esas vías relacionadas con la vía piramidal, la vía corticoespinal lateral, corticoespinal medial, y los movimientos, o sea, van a influir y van a hacer el control motor. Por eso se conocen los núcleos basales desde siempre, y lo que más se ha estudiado es que ellos hacen control motor, ¿sí? Control motor. Y hacen el control motor en estructuras suprasegmentales, ¿sí? Más allá inclusive del tallo. O sea, podríamos decir que los núcleos basales son como si el cerebro, la corteza, digamos, es como la que en últimas inicia movimientos, manda, pero los núcleos basales son como ese subgerente, pero ese subgerente tiene poder, hace control sobre corteza cerebral, ¿sí? Entonces va a controlar corteza cerebral en lo que tiene que ver con los movimientos. En la clínica es lo que más tiene relevancia, esa función de los ganglios basales en cuanto al control del movimiento. Por eso es que es tan estudiado y se ha encontrado mucho en relación con él. Sin embargo, los estudios que se han hecho, los estudios recientes, también muestran que estos ganglios basales, estos núcleos basales, también están participando y regulando todas las funciones superiores. O sea, también tienen que ver con ese sistema emocional, con el sistema del aprendizaje, con el sistema de la cognición, ¿sí? Las emociones también tienen mucho que ver, y por eso cuando estudiamos allá el núcleo lenticular, ya que expusieron núcleo lenticular, había una partecita que está separada por lo que es la comisura blanca anterior, y nos separaba ese núcleo, un pedacito por allá de un globo pálido ventral, un poquito del glutame, y el núcleo caudado en la parte ventral, indicándonos que había una parte que era límbica de esos núcleos basales. Los núcleos basales hoy por hoy también se han estudiado y se ha encontrado mucha relación neurológica con digamos, las situaciones de drogadicción, o sea, el comportamiento de ciertas drogas que pues crean dependencia. Entonces esta parte emocional también resulta que los núcleos basales en este momento han encontrado mucha relación. El encontrar mucha relación también puede dar también o abrir puertas para mirar a ver cómo es que son esa producción neuroquímica de control o por el contrario de dependencia, que pudiera bloquearse, y entonces sería muy chévere, ¿cierto? Hacer una rehabilitación desde el punto de vista clínico, pero pues eso está muy... Recuerden que el sistema límbico sigue estando allí, pero sigue siendo un mundo abierto para el estudio, ¿cierto? La psiquiatría se reevalúa a tal punto que a veces han, digamos, llegado a decir, bueno, estas relaciones hasta qué punto son patológicas, hasta qué punto no son patológicas. Entonces tienen ese gran dilema los psiquiatras, ¿no? Pero se siguen haciendo sus diagnósticos con base a DSM-5 ahora, que es toda una cantidad de psicopatologías. Hemos dicho, una cantidad, pero todas reevaluadas desde el conocimiento de él. Entonces, lo que era patológico en ese mundo, pues está demostrando que no, quizás no está patológico. Entonces, la psiquiatría está muy reevaluada. Bueno, pero me metí a hablar de los núcleos basales con el sistema límbico. Lo que me interesa hoy aquí es hablar de los núcleos basales y el sistema motor, que en la clínica es el que más signos y síntomas va a dar. Entonces vamos aquí
decíamos también, todo lo que empieza desde corteza, ¿cierto? Todo lo que se establece también en médula espinal. Y entonces hay todo un sistema grande, ¿no? Este sistema pues, va a controlar todas esas actividades de la corteza cerebral y lo van a hacer a través de esos ganglios basales. Ni siquiera a veces, ellos son como unos intermediarios, porque el tálamo termina en últimas llevando la información que trabajan los núcleos basales a la corteza. Entonces van a hacer esa regulación de los movimientos sobre las áreas del cuerpo. Y la regulación de las actividades mentales, esa es la función de estos ganglios basales. Entonces, nuestro sistema motor inicia o tiene unos mecanismos a nivel medular que son movimientos sencillos, respuestas emergentes de un arco reflejo monosináptico. Los reflejos de extensión, por ejemplo, también, que son modulados por el sistema extrapiramidal, la vía espinal, espinal. Pero también tenemos dentro de ese sistema motor otro sistema, el sistema del equilibrio y que nos permite mantener la postura. Entonces vamos a encontrar también esas vías vestibulares, el sistema vestibular. Y entonces ahí en el oído interno también van a haber unos receptores que van a indicarle al sistema cómo estamos atraídos por la gravedad, ¿cierto? La fuerza de la gravedad. Entonces cuando vamos, por ejemplo, en vuelo en un avión, pues se pierde esa fuerza y allí hay unas alteraciones vestibulares. También la postura con relación a los movimientos cefálicos. Tú ves que si vas bien y si por algo tuviste que mover y voltear a ver, ¿cierto? Es posible que tú puedas ir de bruces porque hay conexión con esos movimientos vestibulares, un mareo. O sea que ese sistema motor también tiene que ver con el sistema vestibular, ¿cierto? Bueno, y ya ese sistema piramidal, el que permite los movimientos involuntarios precisos, en el caso nuestro, en el ser humano, pues, que hacemos un plan motor y lo desarrollamos, ¿cierto? Y hay una representación de ese plan motor en la corteza. ¿En qué área? La área 6 suplementaria, es donde está como planteado el esquema motor, ¿no? La suplementaria. Y la 4, obvio, ella desarrolla, pero el esquema que le manda, por decir algo, el esquema que se antepone al movimiento y que manda información al cerebro se establece en el área suplementaria, área 6. Bueno, esto también tiene que ver con unas cualidades del movimiento, ¿cierto? Unos factores que intervienen ahí en el movimiento. Acá la fisioterapeuta, esas cualidades del movimiento. Tiene una intensidad, tiene una amplitud, hay unas secuencias, ¿cierto? Teniendo en cuenta el tiempo, ¿cierto? Por eso cuando hacen los ejercicios con el paciente, a veces marcan los tiempos, ¿cierto? Secuencia temporal, la dirección del movimiento, la fuerza del movimiento, todos los movimientos asociados de apoyo. Esos movimientos asociados de apoyo los realiza automáticamente ¿quién? El sistema extrapiramidal. O sea, se dispone, por ejemplo, para lanzar el balón en la cesta o se dispone para patear el balón. Automáticamente hay un plan motor de iniciación consciente, pero previamente el cuerpo automáticamente se dispone. Y el que corrige esa coordinación, pues el cerebro también está mandando allí. Y hay dos actos motores. Podríamos decir que mientras haya vida, hay movimiento, ¿sí? Entonces, hay tanto movimiento cinético como movimiento estático. O sea, el hecho de que estemos así estáticos no quiere decir que no haya una actividad de movimiento. Hay una contracción, hay mismas contracciones, ¿cierto?, que mantienen la postura. Entonces, mientras haya vida, hay movimiento. Eso nos decía también alguna vez en una conferencia a los fisioterapeutas, alguna vez, ¿no? Uno dice, movimiento es, no, dice, la postura estática, pero la postura estática también es un movimiento estático, ¿sí? Entonces, en nuestra actividad pues, corporal hay dos tipos de actos motores, la motilidad cinética y motilidad estática. En la clínica aparece este término motilidad, que significa movimiento. Es muy término clínico,
¿no? De pronto, porque cuando se habla de movimiento, de pronto en otros campos del conocimiento también, movimiento es movimiento, pero le quisieron dar como una terminología muy específica al concepto movimiento en la clínica. Entonces se habla de motilidad. Entonces hay motilidad cinética. Motilidad cinética cuando caminamos, nos movemos, hacemos un ejercicio, ¿cierto? Y entonces se establece a través de contracciones clónicas. O sea, cuando hay contracción de los músculos, ¿no? Los músculos funcionan de manera sinérgica. Mientras uno se extiende, otros se flexionan, ¿no? Y en ese extenderse y flexión, acuérdense, está todo el fenómeno de la propiocepción, los receptores, los propioceptores, el reflejo en la sargama, ¿cierto? Allí implica todas esas cosas que hemos aprendido. Entonces, la característica y la terminología nueva para el día de hoy, pues también es mencionar que tenemos una motilidad cinética que se establece a través de contracciones clónicas. Las contracciones clónicas me generan ¿qué? De movimiento y desplazamiento, ¿cierto? Así que puedo estar aquí, pero también me pueden generar movimiento, desplazamientos, ¿cierto? Desplazamientos. Para poder hacer esa motilidad cinética o como tal, pues participan ¿qué sistemas? Todo el sistema motor, con sus componentes que el piramidal y el extrapiramidal, ¿no? Cualquier movimiento, entonces siempre, si yo voy a dar un paso o el otro, pues habrá una de las extremidades o uno de los miembros inferiores que me estará dando apoyo y lo hará de manera ¿qué? Automática, ¿cierto? Yo aquí me quedé de pie, automáticamente el sistema extrapiramidal me mantiene, ¿cierto? Pero si ya le doy la orden con el sistema motor para continuar, ¿cierto? El movimiento, pues entonces esta motilidad cinética, en ella participan esos dos sistemas, esos dos componentes, el piramidal y el extrapiramidal. La motilidad estática se establece por esas contracciones tónicas, o sea, hay vida, hay movimiento, pero hay ese grado de tono muscular, ¿no? Hay unas contracciones que mantienen el tono muscular para que podamos mantener una postura determinada. Se regulan esos tonos musculares, ¿no? Y la postura también, porque si voy a quedarme en una postura quieta o estática, lo más seguro es que también están funcionando todos esos sistemas, el sistema vestibular, el del equilibrio, ¿cierto? También está funcionando allí. Pero en ese momento nuestros músculos están allí en movimiento, pero haciendo ¿qué? Como esa regulación de esas contracciones, ¿no? Regulando esas contracciones. Entonces, toda esa regulación la hace el sistema extrapiramidal. Y lo hace a través de qué vías, por ejemplo, desde el tallo cerebral. Por eso hablamos del control motor del tallo cerebral, a través de vías descendentes hacia el medio. ¿Cuáles? Rubro espinal, la vesícula espinal, ¿qué otra? ¿Qué otra? Retículo espinal lateral, retículo espinal medial, ¿cierto? La vesícula espinal también, muy seguramente la tectoespinal. O sea, todas esas vías, ¿cierto? Y también, bueno, hay unas que también, aunque son descendentes, pero ya tienen que ver con regulación de sensibilidad, que pues no cabría en este momento. Bueno, entonces miren, controlado por el sistema extrapiramidal. Ya vimos aquí que hay un control desde tallo cerebral, control motor desde el tallo cerebral, control desde el sistema vestibular. Pero hasta aquí no hemos hablado de los ganglios basales, ¿sí o no? Entonces, en conclusión podríamos decir que ese sistema motor tiene los dos componentes, piramidal y extrapiramidal, para realizar ¿qué? Motilidad cinética y motilidad estática, para que se ejecuten esos dos actos motores. Ya veíamos a través de los fascículos del córtico espinal lateral y el córtico espinal medial, ya la vimos el tracto descendente, vía motora, consciente, y el extrapiramidal formado por vías desde el nivel segmental, que sería el médula espinal, en esos arcos reflejos segmentarios, suprasegmentales, los que acabamos de mencionar, desde el control del tallo cerebral, y vamos a ver que también hay control desde ganglios basales y también desde cerebelo, que ya vimos también el control desde el cerebelo,
¿cierto? Como el cerebelo también manda respuestas para que se coordine el movimiento. Y nos queda por hacer esta relación de los ganglios basales y el control motor. Y entonces, en últimas, pues ya mencionamos esas funciones, iniciando también ya fue la charla. Y tenemos aquí que, desde el punto de vista anatómico, hablamos de núcleos basales, ¿no? Y desde el punto de vista anatómico, cuando decimos núcleos basales, nos vamos y pensamos que ellos están localizados en qué parte del encéfalo. ¿De quién son los núcleos basales? ¿En dónde los localizamos? ¿En qué región del encéfalo están? ¿En qué región del encéfalo están los núcleos basales? En los hemisferios cerebrales, en el telencéfalo. Y entonces miren aquí, anatómicamente, neuroanatómicamente, estructura pura, ¿pertenecen a quién? A los hemisferios cerebrales. Y entonces, los núcleos basales que pertenecen a los hemisferios cerebrales, ¿cuáles son? Núcleo caudado, ¿cierto? Se lo hemos visto, sustancia gris, núcleo lenticular, ¿sí? El putamen y el globo pálido, ¿sí? El núcleo prácticamente el núcleo lenticular, podríamos decir, porque aquí ya, ahora que hablemos de función, aquí también se nos un pedacito de ese globo pálido ventral. Digámoslo así, núcleos basales, anatómicamente, neuroanatómicamente, estructuralmente y morfológicamente, los encontramos solo en el hemisferio, núcleo caudado, núcleo lenticular, núcleo amigdalino y trígidos, ¿cierto? Son esas cuatro estructuras que hemos estudiado en los hemisferios cerebrales. Pero cuando hablamos de núcleos basales, desde el orden morfofuncional y desde el orden clínico, entonces ya los núcleos basales o ganglios basales, aquí aparece una palabra aquí, los ganglios basales en la clínica, ¿sí? Como para decir que además de estos núcleos de los hemisferios, desde el orden funcional se establece un sistema de ganglios basales en donde también van a participar otras estructuras del encéfalo, como el núcleo subtalámico, el subtálamo, ¿sí? Van a participar estructuras del mesencéfalo, particularmente la sustancia negra, y con un acercamiento al núcleo rojo, ¿sí? Prácticamente ahí podríamos decir que el núcleo rojo está como ese relevo para poder hacer como esa conexión al resto, ¿no? del cuerpo, pero hay allí una conexión. Entonces, miren que ya tenemos núcleos basales o ganglios basales desde el punto morfofuncional, ¿sí? Morfofuncional. Miren que la palabra morfofuncional no es así porque uno quiera decirla, ¿no? Igual todas las estructuras son morfofuncionales, pero si estamos estudiando, delimitando una estructura, describiéndola anatómicamente o neuroanatómicamente, tenemos que concentrarnos en su morfología, formas, límites, ¿sí? Y ella conecta como es. Pero ya cuando conectamos a su función, entonces tenemos que los ganglios basales, desde el orden morfofuncional, serían los siguientes: el núcleo caudado, del núcleo lenticular, el putamen, globo pálido, ¿sí? Núcleo subtalámico, sustancia negra y núcleo rojo. Estos van a formar un sistema de control motor, ¿sí? Un sistema de control motor, esas estructuras, ¿ya? Pero no pueden dejarse confundir, ¿por qué? Porque los núcleos basales siempre estarán en los hemisferios cerebrales y también incluye ¿qué? Núcleo amigdalino, claro.
Ganglio basal del orden morfofuncional, además de los núcleos, de algunos de los núcleos de los hemisferios, establecen circuitos y redes con los núcleos del subtálamo, la sustancia negra y el núcleo rojo. ¿Entendido? Bueno, no vamos a hacer ahorita otra vez clase de estructura general interna, porque ya la hicimos. Y entonces, estos ganglios basales pues van a establecer esa conexión con corteza también y con esas estructuras también corticales, básicamente lo que es a nivel del tálamo, más que todo. El control motor cortal cerebral será por estructuras suprasegmentales, ¿cierto? Por encima del medio. ¿No? Vamos a trabajar todo el control que se va a establecer entre corteza, núcleos de los ganglios basales y el tálamo, prácticamente. Bueno, si bien ya tenemos reconocidos esos núcleos basales de los hemisferios cerebrales en un corte transversal, en un corte horizontal y en los términos radiológicos se denomina corte axial. Y cuando vayan a la clínica con los profesores de allá te van a decir en un corte axial, ¿no? Axial, transversal, horizontal. Bueno, ya habíamos hecho la descripción, ya sabemos que ese núcleo caudado en este corte horizontal, lo vamos a ver aquí a nivel rostromedial, la cabeza, ¿cierto? Formando allí la pared lateral del ventrículo lateral, ¿cierto? Y lo veíamos también hacia la parte más caudal, prácticamente donde inicia hacia la parte del surco talamoestriado, ¿no? Pero estaremos buscando pues la cola, que está un poco más caudo lateral. No voy a detenerme otra vez en la descripción de esas estructuras, pero sí vamos a mirarlas en este esquema de manera tridimensional. Si quisiéramos estudiar hoy esta clase con solo las